Buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia. Un informe más bien rápido, teniendo en cuenta que hoy en Estados Unidos se celebraba el Día de los Presidentes, día festivo, y ustedes ya saben que cuando es festivo en Estados Unidos, particularmente parece que a Colombia le cerraron los ojos porque los volúmenes de negociación se caen abismalmente y de esta forma poca volatilidad o pocas transacciones se realizan en el mercado. Por eso el título del informe el día de hoy: desplomes absurdos en una jornada ilíquida, y van a ver lo que ocurre cuando el mercado es tan ilíquido, como hay pocas ofertas, pues de hecho pueden haber algunas que cuando hay una negociación pues se marcan variaciones muy grandes entre el cierre anterior y la transacción que se haga, justamente por el poco número de operaciones y de oferentes y demandantes en el mercado. Pasemos a la pantalla para ver lo que ocurrió en términos del índice, que en principio pareciera no ser tan grave. Observen ustedes, un Colcap que finaliza con una variación del 0,09 positivo, estuvo negativo casi todo el día, pero al final en la subasta lo subieron un poco, finalizó en 1210,92 unidades, pero cuando miran el volumen, negoció 13.307 millones. O sea, el volumen de hoy es menos de lo que negocia en un día preferencial Bancolombia o Ecopetrol. De hecho, miren en volúmenes, ni siquiera Ecopetrol llegó a 600 millones de pesos, cuando lo habitual de Ecopetrol en las últimas semanas es que el volumen se ubique entre 13 y 20 mil millones. Y negoció cerca de 530 millones. O sea, para ponerlo en números que todo el mundo pueda entender, el volumen negociado de Ecopetrol hoy fue un 98% menos de lo que habitualmente es. Y esto pues se da por el fenómeno de feriado en Estados Unidos. Vuelvo a la pantalla. En ese orden de ideas, Preferencial Bancolombia fue la acción más negociada con 1.315 millones, seguido por Preferencial Sura con 991 millones de pesos. En términos de variaciones, Celsia fue la ganadora del día, un avance del 3,09%, se ubica al cierre en 2.235 pesos y 169 millones de pesos negociados. El segundo lugar fue para el Grupo Aval, que terminó con un avance del 2,26% después de estar cayendo 9%. Lo recuperaron en el último segundo en la subasta, sube 2,26% a 543 pesos con 24 millones, y el tercer lugar fue para Cemex, que subió 2% a 3.825 pesos con 74 millones de pesos. En el lado de las desvalorizaciones, unas caídas absurdas, incluso la de Aval, que estaba cayendo más que con concreto, de hecho. Y al final terminó el mercado con unas variaciones que simplemente no tienen ningún sustento. Con concreto, 9,20%, 181 pesos con 50, 39 millones de pesos negociados. A alguien le pareció chistoso hacer una transacción que marcó precio en la mañana y bajó la acción 9,2%. Esto es simplemente absurdo. Situación similar con Mineros, que la bajan 6,45% a 1.870 pesos con 91 millones, aunque de Mineros sí se puede decir algo. Presentó en sus resultados financieros una caída de la utilidad cercana al 82%, aunque, para ser objetivos, esta caída se explica en buena medida por una provisión importante que hace la compañía, entendiendo el escenario complejo que se viene en este 2023. Y esto, pues, por supuesto, va a tener un impacto en los dividendos, que pueden caer en una cifra cercana al 80-85% para este año, lo que sin lugar a dudas es un golpe importante para sus accionistas. El tercer lugar fue para Preferencial Corfi Colombiana, que baja 4,76%, hoy 11.400 pesos con 32 millones de pesos negociados. De hecho, Cementos Argos por en algún momento también estaba cayendo cerca de 10%, 9 y tanto por ciento. Miren el precio, 2.605 pesos por allá en los primeros minutos de negociación, pero la recuperaban un poco y le recuperaban cerca de la mitad de la caída. Aún así cayó 3,72%. Estos no son caídas fundamentales, simplemente en jornadas de bajos volúmenes, y donde también hay mucha gente que simplemente está en pánico en la actualidad por todo lo que se está viviendo, pues no tiene nada de extraño este tipo de variaciones. Como se mencionaba, día festivo en varios países en el mundo, pero particularmente Estados Unidos, que al ser el país más importante en términos de mercado, pues llevó a una total iliquidez de los índices hoy. Otros países que acompañaban el festivo: Canadá, y en la región Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador,
En fin, datos macro importantes de 3 estrellas prácticamente no habían y por eso los índices en el mundo se movían muy planos. Pueden ver a Europa con fluctuaciones muy ligeras, también muy tendientes al cero. Lo que sí se destacaba en una parte de la jornada era el petróleo, que terminaba subiendo cerca de 1%, y esto se explicaba parcialmente por la visita del presidente Biden a Ucrania, con lo que podía interpretarse para algunos como una provocación para Rusia. Y ya sabemos que Rusia es un top 3 de producción de crudo en el mundo y pues algunos esperaban que, si bien no de hecho que ocurriera algo, pero al menos sí no descartan que la tensión producida por esta visita pues tuviera impactos o restricciones en el crudo de esta parte del mundo, razón por la cual el precio del petróleo sí tenía un movimiento un poco más fuerte, pero asociada a esta situación, visita del presidente Biden, que no duró más de 8 horas, pero que de todos modos sirvió para que el petróleo el día de hoy tuviera este comportamiento. En la superfinanciera, Mineros, segunda compañía que revela sus cifras financieras, como ya lo mencioné hace un momento, con unas cifras que muestran esa caída en la utilidad, pero que se da netamente por un ajuste contable, pero no habían más noticias importantes, por eso el volumen de hoy. Claramente en una jornada como esta, pues el dólar opera en modo next day, como ya muchos lo saben, y las transacciones del día de hoy, pues se pueden ver cercanas a los 4.920 pesos aproximadamente, con un volumen negociado que fue cercano, de hecho muy bajo. Esto es menos del 3% de lo habitual en la jornada para este tipo de activos, pero es lo que ocurre cuando hay un feriado en Estados Unidos. De esta forma, teníamos una jornada muy tranquila, con pocos aspectos fundamentales, pero con variaciones importantes por cuenta justamente de lo que significa un festivo en Estados Unidos. En el servicio Fénix, ¿qué esperábamos el día de hoy? Clic. Recuerden que solamente dando clic en el servicio Fénix pueden leer gratuitamente el concepto, lo que esperamos para la jornada. Esperábamos un call cap mixto y un dólar en modo de next day. Pues de mejor forma no lo podíamos interpretar porque así terminó el call cap con una variación del 0,09% en una sesión simplemente para el olvido por el bajo volumen de negociación de los 13.307 millones de pesos. Recuerden que todos estos videos los pueden ver todos los días solamente suscribiéndose a mi canal. Coloqué una información importante el día de hoy y es que ya comenzamos a publicar esto. Voy a ir a la pantalla para que la puedan ver. La valoración de las compañías con cifras a diciembre. Al valor que da la valoración le estamos castigando un 50%. Esto lo llamamos la prima Petro, porque definitivamente el escenario con Gustavo Petro pues no es lo mismo para la economía colombiana. De hecho, en Twitter ya se veía hoy expectativas, y esto no lo dice Orlando, para las personas que me comentan, los petristas que me comentan los videos, que salen a refutar todo, estudios de entidades internacionales donde básicamente ya están estimando que la economía colombiana incluso ya podría pasar el 2023 sin crecimiento. O sea, de estar creciendo a un 7.2 en 2022, de un 11% en 2021, ya se espera que la economía prácticamente no crezca y pues en este orden de ideas, por eso estamos hablando de esa prima, la prima Petro. Y aún así, en lo que digo acá, es que hay compañías que aún descontando el peor de los escenarios, podrían valer 100, 200, 300% más. Estos informes los sacaremos en la próxima semana o la siguiente a esa. Y esto está incluido en el servicio Fénix. Si desean tener información o acceso a este tipo de informes, recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se vayan sin suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.